Hoy tengo un tema que habla un poco de nuestro adversario, que es Satanás, y cómo él se mueve en la vida de la iglesia y en la vida de los hermanos, sobre todo la relación que tiene su influencia y cómo trabaja en contra de la palabra de Dios y hace todo lo posible para que la Biblia, para que la palabra de Dios no abunde en nuestras vidas. Y hay razones, o mejor dicho, Él tiene razones para que esto ocurra. Y es lo que vamos a tratar de ver hoy. Si bien el tema es súper amplio, hay muchísimas cosas por hablar de esto, pero nos vamos a enfocar solamente en esta parte, ¿no? En cómo Satanás hace todo lo posible para que la palabra de Dios no trabaje en nosotros, que no crezca, que no more, o que muy reducidamente va a hacer todo lo posible para reducir todo lo que tenga que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Así que, hermanos, eso es lo que vamos a tratar de ver ahora en esta tarde. Antes de entrar bien, vamos a ir buscando 1 Pedro 5:8, que es un pasaje muy conocido, muchos casi que lo sabemos de memoria. 1 Pedro 5:8, y si usted tiene la posibilidad de por ahí de subrayarlo en su Biblia, si no lo tiene subrayado, si no lo tiene presente, subráyelo. Es un pasaje muy, muy interesante. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cómo Satanás, nuestro adversario, está merodeando, está a nuestro alrededor, buscando la oportunidad. Y queridos hermanos, Dios nos advierte que no podemos bajar la guardia ni siquiera un segundo, un minuto contra él. Satanás ronda en la oscuridad, sus ojos están fijos a nuestras debilidades y es como que si oliera sangre en un minuto. Y cuando esto ocurre, cuando somos débiles, cuando por alguna razón flaqueamos o algo ocurre en nuestras vidas, Satanás ataca con prontitud. Él, la verdad que tiene esa forma de acechar, ¿no? Él tiene todo el tiempo del mundo. Él no tiene apuro, ni tampoco compasión, ni piedad. Así que eso también lo tenemos que saber. Y cuando Satanás tenga la oportunidad, la va a aprovechar. La va a aprovechar. Y vamos a ver cómo es que se dan las oportunidades para que Satanás pueda atacar nuestras vidas. Cómo es que él lo hace, ¿no? Y él espera con paciencia perversa acechando. Él está esperando nuestro más pequeño desliz, listo para arrastrarnos hacia un abismo de dolor y sufrimiento. Esto es lo que está Satanás constantemente. Y quiero decirles que es un adversario que tiene cientos y cientos de años. Y que tiene poder. Obviamente que bajo la mano de Dios, Dios es el quien lo controla, ¿no es cierto? Pero sabemos de su astucia y que muchas veces la Biblia nos dice que Él se disfraza como un ángel de luz. Satanás se disfraza de una manera que hace que nosotros nos confundamos. Y a veces que pensemos que, bueno, no decimos, me parece que no es Satanás, o me parece que no, pero sí lo es. Nuestro radar, nuestra forma de detectar a Satanás va a estar directamente relacionado con la palabra de Dios.
El cristiano tendrá que entender que si no tiene Biblia, tendrá grandes problemas con Satanás. Si el cristiano no lee la palabra, no la aplica en su corazón, si no hace un esfuerzo para meditar en ella, que abunde en su vida, está a merced de Satanás para que haga un verdadero desastre en su vida y en mi vida si descuidamos la palabra de Dios. Por eso decimos cada vez que le preguntamos a los hermanos, bueno, ¿cuánto tiempo pasa con la Biblia? ¿Qué tiempo devocional tenemos? ¿En qué momento le dedicamos a la palabra de Dios? Dedicamos tiempo. Porque esto es un recurso enorme. Es la forma de poder recargar energía. Son, digamos, las armas que Dios nos ha dado para poder combatir. Pero si la espada está desafilada, si vamos a tener grandes problemas, porque Satanás va a desplegar todo su poder, toda su astucia, todo su ingenio para poder destruirnos. Así que, hermanos, es sumamente importante que entendamos esto, ¿no? La oración, hermanos, es una herramienta muy efectiva, claro que sí, para soportar los ataques de Satanás, y creo que debemos alentar todos los días a orar. Los hermanos deben pasar tiempo en la oración. Pero el arma más letal, la cual Satanás le teme y huye de manera despavorida, es la palabra de Dios. Y este es el gran problema que tiene o que tenemos la gran mayoría de los cristianos. Cuando les preguntamos, ¿qué te es más fácil, orar o leer la Biblia? Y se me hace quizá más fácil orar, pero se me hace más difícil leer. Y porque no estoy acostumbrado, o porque no tengo los lentes, o porque qué esto, por acá, por allá. Podemos meter un montón de, no sé si decir excusas, porque puede que haya razones muy válidas, pero, hermanos, si no apartamos un tiempo para Dios, sobre todo en la lectura de la palabra de Dios, hermanos, estamos desarmados si no lo hacemos. Algunos pensarán que Satanás no existe. Quiero decirle que esa es una de las grandes mentiras de Satanás. Hacerle creer a las personas que Él no existe. Pero Él existe. Y tiene su influencia y tiene su poder. Así que, hermanos, la palabra de Dios debe ser leída, tiene que ser entendida y tiene que ser aplicada. No basta solamente con leerla. De tener un conocimiento, de solamente de acumular información. No se trata de eso. La Biblia no es para leerla y acumular información. De que si aparece un test de preguntas y respuestas les pego a todas. No se trata de eso. No se trata de cuánto sé, que está buenísimo saber muchísimo de la Biblia. No es que no es, está buenísimo, pero hermano, debe ser entendida. Debe ser interpretada la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el eunuco iba de camino y aparece Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y quizás esta pregunta, quizás con un poco más de elevación, tendríamos que decirle, hermano, ¿usted entiende lo que lee cuando lee y si es que lee? Entonces, hermano, no basta solo con leer, debe ser entendida. Si no entiendo, debo buscar la manera, hablar con hermanos que sean más espirituales, o con quien lo está discipulando, o pueden hablar, hermanos, con el pastor, con el anciano, con quien, para ver qué pasa, no entiendo esta parte, o me gustaría comprender esto. Podemos lograr entenderla a la Biblia. Y quiero decirles algo también, hermanos, que tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía toda verdad. Y hermanos, Dios es claro. Dios no va a poner algo ahí que sea chino, básico para nosotros. Eso es imposible. Dios es un Dios que se quiere revelar y que se quiere mostrar y quiere que le entendamos. Dios no es un Dios complicado en este sentido. Y debe ser aplicada, y quizás sea la parte más difícil de todas, y es que yo aplique lo que sé. Que cuando venga la situación
bueno, acá, la Biblia me dice esto, Dios me dice esto a través de su palabra y creo que debería hacer esto. Comienzo a aplicar la palabra de Dios. Y la mejor manera de aplicar la palabra de Dios es cuando estamos en una crisis. Y le explico por qué. Porque Dios no está en crisis. Dios no tiene problemas y Dios no tiene crisis. Dios no se pone nervioso. A Dios no se saca, ni se le sale la cadena, como decimos muchas veces. A Dios no, Dios no es así. Entonces, la mejor manera es cuando nosotros estamos en crisis, ir a la palabra de Dios para que todo eso pueda desaparecer. Necesitamos de la Biblia. Y queridos hermanos, esto Satanás lo sabe. Esto Satanás lo sabe. Es el arma más poderosa que Dios nos ha dado para vencer a Satanás. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y hermanos, en muchos de los casos es un arma que está oxidada en nosotros, sin uso. Que vaya a saber dónde la dejé o a dónde está. Y hermanos, estamos y andamos desarmados en esta vida cristiana cuando no nos interiorizamos en la palabra de Dios, cuando no le prestamos atención y cuando no la estudiamos, cuando no la aplicamos. Y creo que todos tenemos el acceso a la palabra de Dios. Si no la tiene de manera física, la tiene en el celular, la puede descargar. Bueno, hay tantas formas, tantas maneras de poder tener la Biblia y que la podamos leer sin ningún tipo de problemas. Así que, hermanos, es sumamente importante que entendamos esto con respecto a la palabra de Dios. Queridos hermanos, Satanás sabe que la Biblia es un problema para él. Así que, hermanos, no subestimemos a Satanás. No pensemos que él se va a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Él se va a dar cuenta enseguida cuando estamos flojos de Biblia. Y va a atacar. ¿Y qué va a pasar? No vamos a poder resolver porque no sabemos cómo. Entonces, se le hace fácil a Satanás atacar a un cristiano que no tiene Biblia, que no lee la Biblia y que no la aplica en su vida. Y hermanos, esta es una forma de darle ventaja a Satanás. 2 Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esta es una forma de ganar ventaja, de que él gane ventaja. Y imagine una carrera de 100 metros, ¿no? Y Satanás larga a 10 metros más adelante. Corre con ventaja cuando nosotros no tenemos la Biblia, cuando no tenemos la palabra de Dios. Y en este caso de Corintios, es interesante, después ustedes lo pueden leer en el contexto. Y está hablando de la fornicación en la iglesia. Y que los hermanos no, está todo bien, no pasa nada. Y Pablo le dice, ¿cómo pueden ustedes dejar pasar por alto esto? ¿No se dan cuenta del desastre que está ocurriendo o lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que pasaba con los hermanos de Corintios? No sé, como que no se daban cuenta. ¿Y por qué? Porque no tenían ellos, no le prestaban atención a lo que decía la palabra de Dios. Pablo le decía, pero más vale, ¿cómo no? Ustedes se tienen que agarrar la cabeza, se tienen que lamentar por lo que está pasando en la iglesia. Y por no darle interés, por no prestarle atención a la palabra de Dios, Satanás estaba haciendo un desastre dentro de la iglesia. Y estaba ganando ventaja. Lo estaba haciendo. La falta de la palabra de Dios nos hace insensibles, hermanos. Nos hace tremendamente insensibles. Y no nos damos cuenta, y a veces el pecado pasa por nuestro lado. Y sin darnos cuenta estamos nadando entre tiburones, estamos nadando entre cocodrilos, en un estanque de pirañas y no nos damos cuenta. ¿Y todo por qué? Porque no tengo la Biblia que me revela, mirá, esto no se puede hacer, ojo con esto, guarda con aquello.
Pero al no tener la palabra de Dios, al no conocerla, estamos a merced de los ataques de Satanás. Y queridos hermanos, va a ejercer una gran influencia en la iglesia cuando los cristianos descuidamos la palabra de Dios. Acompáñenme en el libro de Gálatas, si pueden, y vamos a ver cómo Satanás trabajó en la vida de la iglesia. Quiero decirles algo, hermano. Satanás a la gente inconversa, al impío, ya lo tiene en la bolsa, así que muchas cosas no le interesa hacer con un inconverso. A donde va a prestar atención es a la iglesia, a los redimidos. A eso les va a prestar mucho más atención que a un impío que está perdido. Y en Gálatas 3 vamos a ver cómo Satanás había trabajado de tal forma en la vida de los hermanos de Galacia, de la iglesia de Gálatas, que ellos no se daban cuenta. Y había errores doctrinales. Cuando decimos de doctrina es de la enseñanza, de la enseñanza de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Gálatas 3. Pablo hablándoles, ¿no? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y esta palabra de fascinar es como, ¿quién le hizo este encantamiento, este pase de magia? ¿Quién le hizo esto a ustedes? Si ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjense el versículo 3, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo les decía, ¿cómo es posible? Porque los hermanos de Gálatas se habían vuelto muy legalistas. Cuando le decimos legalistas es cuando le obligamos a hacer algo al hermano, pensando que así va a ser mucho mejor o más espiritual, obligarle a hacer cosas que la Biblia nunca dice. Es como decirle, mire hermano, si usted se viste tiene que tener, no sé, vamos a decir, al varón se pone zapato, corbata, además tiene que traer el zapato tal, con el color tal, y además tiene que peinarse de tal forma, y además tiene que traer un saco con una escarapela que diga Dios es tal, y sobre todo, y además tiene que agregarle un montón de cosas, y así usted va a ser más cristiano o más santo. Eso es ser legalista, es obligarle a hacer algo a alguien, pensando que así va a ser mejor. Y cuando la Biblia no dice nada de eso, no sé si me hago entender, hermanos, pero eso estaba haciendo los Gálatas. ¿Quién piensan ustedes que estaba fascinando o haciéndole cambiar de pensamiento a estos hermanos? Satanás. Satanás los estaba trabajando, los llevaba hacia un legalismo extremo. Pero también nos puede llevar a un liberalismo extremo. Cuando hablo de liberalismo es cuando, hagamos lo que querramos, total. Cualquiera de los dos puntos, sabemos que Satanás mete la cola de alguna forma. ¿Todo por qué? Porque la Biblia. Pablo estaba sorprendido de que, ¿cómo puede ser que tan rápido ya cambiaron? ¿Qué pasó? Satanás estaba haciendo estrago en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban descuidando la palabra de Dios. Satanás había creado un conflicto grave en la iglesia, desviando la doctrina, la enseñanza. Y había un caos enorme en la iglesia. Los Gálatas estaban malinterpretando la palabra de Dios, retorciéndola y haciéndole decir lo que la Biblia no dice. Estaban haciendo eso los Gálatas.
lamentablemente. ¿Y saben qué? Satanás estaba haciendo un festín en la iglesia. Satanás va a avanzar, va a atacar a la iglesia, va a atacar a los hermanos, y sobre todo cuando no tienen la palabra de Dios para poder defenderse aún más. Queridos hermanos, Satanás conoce la palabra de Dios y podríamos decir que es un teólogo tremendo, es un teólogo extraordinario. ¿Saben? Satanás conoce la Biblia y la conoce muy bien. Y hay un pasaje en Lucas, si el que me quiere acompañar me acompaña, si no lo tengo yo acá en el Power, y es cuando Satanás tienta al Señor Jesús en el desierto. Y la verdad que es interesante observar este pasaje de Lucas, cómo el diablo atacó al Señor Jesús y fue tentado en el desierto, ¿no? No vamos a leer todo, pero él fíjense lo que dice, ¿no? La palabra. El versículo 9 del capítulo 4 de Lucas dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás aprovechó ese momento en el cual el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Satanás comienza a desplegar toda su ofensiva contra el Señor Jesús, haciendo todo lo posible para que nuestro Salvador caiga en tentación. Y Satanás se acerca a él y le comienza a hablar. Y comienza a ver si lo puedo convencer. Y él Satanás acaba de utilizar un texto de la Biblia, que es el Salmo 91. Satanás utilizó la palabra. Él la conoce, pero la malinterpretó y la retorció y la utilizó para su conveniencia, no de la manera correcta. Queridos hermanos, hay un montón de palabreros que andan dando vueltas, que andan enseñando cosas que la Biblia no dice, tratando de manipular a las personas, prometiéndole esto, prometiéndole lo otro, haciendo un montón de cosas. Y les quiero decir algo, en muchos de los casos, malinterpretando la Biblia. ¿Todo para qué? Para poder captar y manipular a las personas. Para eso. Muchas personas son engañadas. Satanás utilizó este Salmo 91, 11 y 12. Utiliza el versículo 11 y 12. Pero ¿saben qué? Se olvida de decirle, no es que se olvida. No quiso decir el versículo 13. Porque ese versículo 13 está hablando justamente de él. Porque, fíjense, búsquelo, el Salmo 91, el
fíjense lo que habla, que es un salmo precioso, ¿no? Que yo creo que cuando nosotros estamos enfermos, en momentos difíciles, porque de eso habla. Habla de cómo Dios nos cuida y nos protege y cómo Él, es como decir, bueno, me voy a ir a tirar del 15º piso, total, yo sé que Dios va a mandar a sus ángeles y los va, y me va... No, hermano, eso no tiene nada que ver, no están diciendo eso. Y era lo que Satanás estaba tratando de hacer con el Señor Jesús. De alguna forma estaba tratando de matarlo. Pero en este caso, fíjense lo que dice el Salmo 91. ¿Quién tiene quién lo puede leer? A ver, ¿quién se anima a leerlo? Bien fuerte. Sobre el león y las pisarás, rozarás al cachorro del león y al dragón. Muy bien. Esa parte del versículo 13 que está hablando de Satanás y cómo Dios iba a destruir a la serpiente. Esa parte no la dijo. Esa parte no la dijo. Utilizó solamente algunas partes de la Biblia para poder manipular al Señor Jesús. Y no dijo otras para no quedar en evidencia. Y esto muchas veces ocurre. Les vuelvo a repetir, hay muchos que de otras iglesias, que hermanos solamente manipulan a las personas. Y preste atención a algo. Si usted va a una de estas iglesias, rara vez van a utilizar el Nuevo Testamento. Rara vez. En su gran mayoría de veces van a citar el Antiguo Testamento y lo van a interpretar de manera alegórica, todo bien, todo, no sé, lo utilizan de una manera incorrecta. Muy pocas veces van a utilizar el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento los pone en evidencia y no lo quieren tocar, no quieren hablar. Satanás lo sabe esto y manipula a muchas personas. Pero más allá de esto, es interesante ver cómo el Señor Jesús le responde, escrito está. El Señor siempre le respondió a Satanás de esa forma, escrito está. La mejor manera de poder presentar defensa contra los ataques de Satanás es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Queridos hermanos, el Señor Jesús nunca enfrentó a Satanás sin la palabra, sin la Biblia. Él no usó ningún artilugio extraño o sobrenatural, al contrario, Él utilizó las mismas herramientas que tenemos nosotros y lo hizo pensando un poco en usted y en mí. Pensando que Él utilizó lo mismo que usted tiene en sus manos. Él podría haber hecho una demostración de poder, hubiese podido hacer temblar la tierra, hubiese podido hacer que caiga un relámpago y destruya el lugar y creando un cráter y con humo y que Satanás vuele por el aire, pero no lo hizo. Y teniendo todo el poder para hacerlo, no lo hizo. Él utilizó la palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo mismo hizo el Señor Jesús. Lean el camino de Emaús. Cuando el Señor va en el camino de Emaús después de su muerte, que iba caminando y había dos que tenían velados los ojos para no reconocer al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús les dice algo. Le empezó a citar toda la Biblia. El Señor Jesús pudo haber hecho un milagro tremendo ahí en ese momento, caer como con fuego y luces y que no. Él no quiso que de esa manera revelarse, quiso que ardieran sus corazones por la palabra de Dios, por la Biblia, la palabra de Dios.
Y en este caso Satanás huyó, salió corriendo, dijo, con este no puedo. Con este no puedo. Claro que salió, se fue. Y no anduvo ni reprendiendo, ni atando, ni desatando, ni que vamos, que hermanos, esto es, no se puede hacer. Y muchos andan dándole órdenes. Y Satanás tiene un poder tremendo. Y pensamos que nosotros podemos ir y vamos a atarlo y desatarlo y vamos a reprender y vamos a hacer... Hermano, eso es una temeridad. Cuando tiene la mejor arma, que es la Biblia. El Señor Jesús no utilizó nada de esas cosas. Al contrario, le dijo, escrito está. La Biblia dice esto. Y se aferró a la verdad de la palabra de Dios. Y Satanás sale corriendo cuando el cristiano conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios. Primero, ¿por qué? No va a ser engañado. Satanás es un fenómeno engañando. Es el mejor engañador y mentiroso que hay. Sobre todo el universo es Satanás. Es un mentiroso y un engañador. ¿Cómo, hermanos, vamos a darnos cuenta que nos están engañando si no conocemos la verdad? Siempre doy este ejemplo. Cuando usted va al banco, hubo una historia de un hombre que fue al banco, ¿no? Y le preguntaba al cajero y le dijo, ¿cómo sabes cuando el billete es falso o cuando es verdadero? ¿Cómo te das cuenta? Porque son tantos, vos los tocás, ¿cómo haces? Es que conozco el verdadero. Entonces me doy cuenta del falso. Cuando usted conozca la verdad, cuando usted conozca realmente lo que dice la palabra de Dios, va a tener armas y formas y maneras de poder contrarrestar los ataques de Satanás. Pero debe conocer la verdad. La verdad siempre triunfa sobre la mentira. La verdad siempre triunfa sobre la maldad. Así que, hermano, si usted piensa que va a poder enfrentar así a Satanás y decirle y andar haciendo cualquier tontería, no la haga. Vaya a la Biblia. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios es nuestra arma esencial, ¿no? La palabra de Dios es la que nos va a ayudar en esta batalla que tenemos constantemente contra Satanás. Conocer y aferrarnos a ella no solo fortalecerá nuestra resistencia, sino que hará la diferencia entre la victoria y la derrota, protegiéndonos de las heridas que intentan abatirnos. Hermanos, la palabra de Dios es el escudo que nos permite seguir de pie. Es la Biblia. La Biblia. Muchos hermanos que están heridos, que están caídos, que no pueden salir, les pasa una cosa a la otra y no tienen manera de poder defenderse. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué les falta la Biblia? Les falta el conocimiento de la palabra de Dios. Efesios 6:11. Busque Efesios 6:11, que es un pasaje muy conocido, y apréndaselo de memoria. Esto es importante. Siempre le decimos a los hermanos que aprendan textos de memoria. Porque va a haber momentos donde el Espíritu Santo va a traer ese versículo a nuestra mente y nos va a dar fortalezas. Por eso es importante memorizar textos. Por eso es importante. Efesios 6:11, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Vestidos de toda la armadura de Dios. Lea ese pasaje en su casa. Haga un devocional con Efesios 6 y va a ver lo precioso que es. Cómo Dios nos ayuda a que podamos defendernos de los ataques de Satanás. Y la única arma de ataque es la espada, que es la Biblia. Las demás son todas para defendernos. La única que es para atacar es la Biblia. Pero quiero prestar atención a esta palabra cuando dice acechanzas. Acechanzas. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es eso? Miren, viene de una palabra que por ahí muchos la conocemos, ¿no? Es método, una palabra griega, y está queriendo decir la manera de buscar algo, como que Satanás está investigando la forma, a ver si con este método, a ver si con esta estrategia, a ver si hago esto, lo puedo atacar. Y sepa esto, hermanos, que Satanás seguramente durante todo este tiempo, y lo va a seguir haciendo, hermanos, hasta que el Señor nos venga a buscar, y sepa esto, Satanás lo va a tener siempre ahí. No es que se va claro que sí, huye por un tiempo, como lo hizo con el Señor Jesús, porque después fue tentado en el desierto, Satanás se fue, pero después vuelve. Y es en el momento de la crucifixión del Señor, en ese último tiempo, ahí aparece nuevamente, volvió a atacar. Y queridos hermanos, sepa esto, que Satanás siempre va a estar tratando de atacar, siempre. Y va a buscar la manera, y él está pensando, a ver, ¿cómo puedo hacer con él? A ver cuál es el punto débil de esta persona. Quiero ver, a ver, que me parece que voy a probar con esto, voy a probar con esta. Y él parece que carga ese rifle que tiene, ¿no? Y pone unas balas ahí y apunta y dice, con esta me parece que le voy a hacer daño. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El Señor Jesús está enseñando a las personas y le explica la parábola a sus discípulos. Y habla acerca de este sembrador que sale a sembrar y las semillas, algunas caen en el camino, otras entre espinos, otras entre las piedras, y otra cae en la tierra, en buena tierra. Y el Señor explica acá en Lucas 8, dice, esta es pues la parábola. Y le explica y dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros comenzamos a abrir nuestras bocas y comenzamos a hablar de Dios, comenzamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios, comenzamos a sembrar. Cuando en una reunión de mujeres, o en cualquier lugar, o por ahí en su casa, o cuando está con amigos, o con familiares, y le preguntan, ¿no? Che, ¿y en tu iglesia qué hacen? ¿Hacen esto? ¿Hacen lo otro? ¿Qué? Y cuando uno comienza a hablar, ahí está, sembrando. Y esta tarde también, desde acá, desde el púlpito, estamos sembrando. Ayer, en el grupo de adolescentes, de jóvenes, el hermano Ari estuvo sembrando. Sembrando la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que la compartimos, que hablamos de ella, comenzamos a sembrar. Y dice
los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene ¿quién? El diablo. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Saben qué? Acá vemos algo. Dos cosas. Lo cerca que está Satanás y la velocidad que tiene. Lo cerca que está y la velocidad que tiene. Ahí. No alcanzó a tirar la semilla que... ¡fac! Ahí apareció Satanás. Y la quita del corazón para que no crean y se salven. ¿Cómo hace? Así él va sigilosamente y te dice, este que te está hablando son todas pavadas, no creas. Eso es de hace 200.000 años, ahora estamos en otra época. ¡Pah! Sacó la semillita. Estos son unos locos. ¿Vos creen estas tonterías? Saca la semilla. ¿Vos te pensás que Dios te va a ayudar? Si vos no te levantás todos los días a las 5 de la mañana, acá el pan no llega a tu casa. Es mentira que la iglesia, que Dios... ¡Ay! ¡Tac! Sacó la semilla. Que utiliza la incredulidad, así que la persona, no creo que sea tan así. Yo sí estoy bien. Y no le da a veces la sensación de que uno está hablando con alguien, sobre todo con los familiares, ¿no? Que uno le está hablando y uno le está diciendo de Dios, y que le está y hablando, y el otro te pone esa cara como diciendo, ¿qué tonterías me está diciendo? Y que como pareciera que nos están escuchando para no hacernos sentir mal, o por respeto muchas veces. Pero descreen totalmente y subestiman el poder de la palabra. Dicen, no, estos son unos locos. Que son unas fantasías lo que creen. Así Satanás actúa en el corazón del hombre. Rápidamente, y se ve que está cerca, no está lejos, ahí nomás está, ¡pac! Saca la semilla. Para que no crean a la palabra y se salven. Crea la incredulidad. El hombre deja, no creo que sea tan así. No creo, yo creo en otras cosas. Yo creo en mí mismo, yo creo, no sé, yo creo en Buda, yo creo, no sé, creo en la Virgen de Fátima, que creo en el Gauchito Gil, yo creo en el LED, yo creo en el LED. Hace todo lo posible para que las personas no crean. Sacan la semilla. La saca ahí al toque rápidamente para que no crean. Y se salven. Nuevamente, el sembrador sigue sembrando. Y dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Quizás no pudo sacarla ahí al toque. Quizás trató, pero ¡ay! Se le escapó y no le pudo sacar la semilla en ese momento. Entonces va a utilizar otra estratagema, otra acechanza, vamos a utilizar otra técnica, dice ahora. Y la palabra ahí, cuando ustedes leen, dice, cuando viene la hora de la prueba, acá, hermanos, lo que está hablando es de la tentación. Cuando nosotros vamos al griego, al original, vamos a ver, búsquelo en todo caso, puede buscarlo o lo vemos. La palabra que aparece como prueba, porque tiene distintos significados, ¿no? Ustedes lo van a ver claramente en el libro de Santiago. Una cosa es la prueba que viene de parte de Dios, cuando nuestra fe es probada, y eso nos fortalece y nos hace perseverantes. Pero también está esa otra prueba negativa, pero en este caso está hablando de una tentación,
cuando la persona es tentada hacia el mal. Entonces, Satanás aprovecha ese momento, como sabe que está flojo de Biblia, porque está por ahí arriba nomás la palabra, no ha echado raíces, como hace poco que está en la iglesia. Y hermanos, este es el gran riesgo. Y hermanos, acá es donde más cuidado hay que tener con los hermanos que hace poco que están en la iglesia, o pensemos en los que estarán poco tiempo, o que recién se convierten, corren este riesgo. Por eso es importante que los cristianos que recién se convierten o que hace poco que están en la iglesia crezcan y echen raíces en la Biblia. Porque Satanás lo va a tentar. Lo va a tentar. Y más de uno se va a andar enamorando antes de tiempo. O va a andar mirando o la mujer ajena o el hombre ajeno. O le va a agarrar por hacer cualquier tontería. Y lo va a tentar. Lo va a tentar. Como no tiene muchas raíces profundas, Satanás esto lo sabe, no conoce mucho la Biblia y encima no le da mucha importancia. ¿Qué dice Satanás? Esto es papita para el loro. ¡Fuck! Ahí le mando una tentación. Ya sea del índole que sea. Ya sea del índole que sea. ¿Para qué? Para que se aparte. Para que usted y yo nos apartemos de los caminos del Señor. Queridos hermanos, cuando una señal de que un hermano está flojo de Biblia es porque no viene a la iglesia y está siendo atacado por Satanás, o lo va a desanimar o lo está tentando de algún lado. Le está poniendo otras cosas más suculentas, más sabrosas que venir a la iglesia. Pero como no tiene cómo defenderse, porque no sabe que la Biblia me enseña un montón de cosas, de cómo resistir, de cómo hacer esto, de cómo hacer lo otro, de cómo me defiendo. Como no tengo Biblia, no tengo manera de defenderme, Satanás hace un desastre en mi vida. Hace un desastre. El versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos son los que, hermanos, una de las, si ustedes van en Lucas 4, cuando Satanás tienta al Señor Jesús, Satanás le muestra todos los reinos, de todo esto te lo doy, todo está acá, acá hay riqueza, acá hay prosperidad. Acá hay bienestar, salud, dinero, amor, todo. No hay ningún problema. Te lo doy porque sé que estás re preocupado con todo eso. Estás preocupado porque no llegas a fin de mes, porque el dinero no te alcanza y estás pensando de cómo hago, de cómo va a haber. Y Satanás sabe que tengo un montón de preocupaciones y es más, te va a decir, pero pará, si acá yo tengo cosas mucho mejores, para que vos te estés preocupando. Tengo otras cosas para ofrecerte. Y Satanás aprovecha ese momento. Quizás no pudo sacar la semilla en el segundo. Quizás el hermano como pudo resistió la tentación. Pero hermano, hay algo que el hombre a veces no, el hombre afloja.
y es con el bolsillo, con la plata. Y hermano, a muchas personas le pueden tocar cualquier cosa, pero menos que le toquen el bolsillo. Y Satanás lo sabe. Porque la Biblia lo enseña. Los gentiles tienen necesidad de todas estas cosas. Y vuestro Padre Celestial lo sabe. Por eso, poner las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar? ¿Qué dice la Biblia? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, ¿quiere decir que no vamos a trabajar? No, hermano, tampoco vamos a caer en esa tontería de decir, no, vamos a dedicarnos no, hay que trabajar, hermano, no piense que no, hay que trabajar. El tema es cuando ese afán y la ansiedad y la preocupación toma el control de mi vida. Satanás lo sabe y lo va a aprovechar. Lo va a aprovechar. Y lo va a atacar. Y le va a dar. Y le va a dar. Y hermano, usted se va a volver una persona infructuosa. No va a dar fruto. Van a pasar años, años y años y años. Y el Señor todavía va a estar esperando. ¿Y cuándo me vas a servir? ¿Cuándo te vas a poner las pilas en las cosas de Dios? ¿Cuándo te vas a decidir? ¿Cuándo? ¿Y cuál? Yo te estoy esperando y esperando y esperando y esperando. Quiere decir, no, lo que pasa es que tengo tantas cosas en la cabeza. Y lo volvió una persona infructuosa. No da fruto. No da fruto. Porque tiene otras cosas en el corazón. Y Satanás lo atrapó. Lo atrapó. Y no necesitó ni presentarse ni con fuego y azufre, ni tampoco con unos ojos rojos así. No hizo falta. No hizo falta. Con muy poco le trabó las piernas, hermano. Con muy poco. Por eso le digo que Satanás es astuto, es vivísimo. Y si lo puede hacer caer, lo va a hacer. Lo va a hacer. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Hay que conocer la Biblia. Hermanos, esperemos que seamos como la buena tierra, que en esta tarde, que en esta noche, la palabra de Dios caiga en su corazón y pueda germinar, y pueda crecer y pueda dar fruto. Porque esta es la buena tierra. El hermano que entiende y que le da lugar a la palabra de Dios a su vida. Así que, hermanos, termino y oramos. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Apréndalo de memoria. Apréndalo de memoria. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sométase. Cuando le decimos sométase a la palabra de Dios, obedezca la Biblia. Hágale caso a Dios. Sométase. Es que está difícil. Pruebe. Es que me cuesta. Hermano, dedíquele un tiempo a la palabra de Dios. No sé si lo hace en la mañana, a la tarde o a la noche, no sé cuándo. Pero dedíquele un tiempo a la Biblia. Las cosas van a comenzar a cambiar. Pero dele lugar a Dios. Dele lugar a Dios. La mejor forma de darle lugar es yendo a la palabra de Dios y atesorándola en el corazón y poniéndola por obra. Esa es la mejor forma de poder contrarrestar los ataques de Satanás. Y la Biblia es verdad. La Biblia es verdad. Y Dios le dice en esta noche, y esta es la mejor, hermano, por ahí se le andan profetizando, mire, esta es la mejor profecía. Esta es la mejor profecía. Resista. Sométase a Dios. Y Él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Lo que dice la Biblia es la mejor profecía, es la revelación más completa. No necesitamos que nadie venga viene un sueño.
que Dios me mostró, que Dios me reveló y que Dios hizo esto, que Dios hizo aquello. No, la Biblia es la que tiene la mejor revelación, la más segura y la más completa. Hermano, la mejor forma de que Satanás huya, salga de su lado y sométase a Dios, obedezca la palabra, léala y guárdela en su corazón. ¿Oramos?